Muy buenas noches a todos. Llegamos a la sesión número 8. Ya vamos más dentro que otra cosa en este diplomado internacional. Los felicitamos, de verdad no nos queda otra más que aplaudir la perseverancia, la disciplina y la organización. Y sobre todo para nuestros hermanos venezolanos que sabemos que han tenido que superar muchos retos, que las condiciones en su país han sido muy difíciles. Los felicitamos porque sus grupos se han mantenido muy bien, muy constantes en todos los que hacen. Agradecemos a quienes participaron en la evaluación de este proyecto educativo. Sin duda alguna, sus aportes harán que mejoremos y que hagamos de esta actividad una verdadera experiencia educativa. Y nos alegramos saber que el 99% de participantes que evaluaron la actividad volverían a hacer una actividad virtual. Y eso nos gusta porque quiere decir que les ha facilitado el aprendizaje esta nueva modalidad y que pues no nos queda otra más que acoplarnos a esta nueva forma de vivir que tenemos y a esta nueva forma de aprender. Así que no nos queda más que agradecerles a cada uno de ustedes por sumarse a esta nueva modalidad educativa. Hoy finalizaremos el módulo número 4 sobre el paciente hepático, para lo cual tenemos nuevamente la licenciada Luisa Torres, quien nos acompaña desde Colombia para desarrollar este contenido. Sabemos que hoy tenemos muchas dudas acerca de lo que hablamos en la sesión anterior, así que hoy es el día en el que vamos a hablar de todos los aspectos y de todos los planes nutricionales para abordar al paciente con afecciones hepáticas. Bienvenida, licenciada, la pantalla es toda suya. Bueno, muchísimas gracias. Espero que con esta sesión de hoy podamos también resolver muchas de las dudas de la vez pasada. Yo también quiero felicitarlos, estoy súper contenta de ser parte de este proyecto y de verdad felicitarlos por lograr esta unión de todas las nutricionistas, de los médicos, de varios países, me parece súper. Entonces, vamos a empezar con la parte, les voy a compartir mi pantalla, ya voy un momentico, espérenme un segundito, la había dejado aquí lista. Listo. Listo, voy a compartirles. Aquí quiero saber si ven bien la pantalla, mi pantalla. Se ve perfecta, licenciada, y la escuchamos perfectamente. Listo. Bueno, entonces, básicamente lo que vamos a manejar hoy es, digamos, cuál va a ser esa terapia médica nutricional para ese paciente que hablamos hace 8 días. Paciente con hepatopatías, empezando desde esteatosis hepática, que como vimos la vez pasada, es la primera, digamos, patología que vemos en un paciente que va a cursar probablemente después con una cirrosis o pues con un cáncer. Y voy a hacer mucho énfasis en el uso adecuado de los suplementos y las fórmulas nutricionales. ¿Por qué voy a hacer énfasis? Porque precisamente soy nutricionista, voy a hablar de nutrición y porque nosotros somos los profesionales que debemos manejar adecuadamente este tipo de fórmulas. Y quiero hacer aquí mucho énfasis que lo que quiero es que así como manejamos evidencia en todos nuestros pacientes y como los médicos manejan con evidencia todos los medicamentos y tratamientos que hacen en nuestros pacientes, nosotros desde el punto de vista nutricional definitivamente tenemos que hacerlo. Básicamente voy a dividir la clase en 3 módulos grandes. Voy a hablar un poquito de la parte de evaluación, hablando de tamizaje y evaluación nutricional, lo recomendado en el paciente con falla hepática, la intervención, todos los puntos que vamos a poder manejar de intervención, desde el manejo vía oral, nutrición enteral,
ya sea con suplementación vía oral o con una nutrición enteral por sonda. Y la parte del monitoreo. Y por favor, énfasis en esto. A veces hacemos muy bien la evaluación y prescribimos una intervención, pero esto no es suficiente. Nosotros tenemos que estar de la mano monitoreando, sobre todo porque sabemos que el paciente con falla hepática, dentro de su mismo proceso de la enfermedad, cursa con diferentes fases y cada fase debe ir de acuerdo con un manejo nutricional específico. Inicio haciendo un resumen de tener en cuenta que ese paciente con falla hepática crónica debe tener una evaluación al ingreso y una evaluación de seguimiento. Tener en cuenta escala global subjetiva, y ahora se las voy a mostrar con la especificidad para el paciente con falla hepática. La dinamometría y medir la fuerza es algo que nos llena, digamos que nos sirve como herramienta para poder hacer ese diagnóstico de sarcopenia, y no olvidársenos la parte de densidad ósea. Recuerden que el paciente con falla hepática tiene una puntuación según el CHILD y según el MES, y eso también nos ayuda a nosotros a saber en qué grado de la enfermedad está. No olvidarnos de la medición de la vitamina D. Y medidas antropométricas, como les dije, la dinamometría, y si tenemos acceso a la impedanciometría. Y si el paciente no cursa con edema de miembros inferiores, pues podríamos también tener en cuenta la parte de la medición de la pantorrilla para también ayudarnos a hacer diagnóstico de la sarcopenia. Tener en cuenta siempre el cálculo del peso seco en pacientes que tienen ascites, y tener en cuenta y no olvidársenos que en el hígado se almacenan las vitaminas liposolubles. Si el hígado va a estar enfermo, pues estas van a estar también depletadas, como también el zinc. Entonces, recordar no solo la evaluación nutricional del paciente, sino la evaluación de los macro y de los micronutrientes, porque se van a ver afectados en un paciente con falla hepática. ¿Cuáles herramientas están validadas para nuestro paciente con falla hepática? Y aquí mucho de esto está también en las guías que yo les envié para que tengan ustedes como la justificación y el respaldo científico. El MUS, que tiene en cuenta índice de masa corporal, que hoy en día está siendo muy reevaluado como evaluación, pero nos dicen que puede ser las guías hacerlo, la pérdida de peso y el efecto de la enfermedad aguda. Y el NRS 2002, que tiene en cuenta esto, pero también tiene en cuenta la ingesta la última semana. Recordemos un poquito las herramientas como tal, tienen diferentes pasos. Importante recordar que cuando hacemos tamizaje nutricional tenemos puntuaciones, y esas puntuaciones nos ayudan a nosotros poder hacer esa interpretación en qué riesgo está, ¿sí? Y la parte de evaluación como tal global subjetiva para el paciente específicamente de falla hepático, es muy importante tener en cuenta este punto 3, en donde tenemos en cuenta las condiciones existentes. Encefalopatía, si hay o no infección crónica o recurrente, función del riñón, y si hay o no varices. ¿Por qué? Porque estas condiciones, el hecho de que el paciente las tenga ya me va a dar puntuación a que el paciente es un paciente o muy desnutrido o moderadamente desnutrido. Entonces, recuerden, primer paso, tamizaje. Si ese paciente me da en una puntuación de riesgo, debo hacer una evaluación nutricional y una herramienta recomendada, la evaluación global subjetiva para el paciente con falla hepática. ¿Qué nos dice las guías? Pacientes que tienen enfermedad de hígado graso no alcohólico, que están en sobrepeso y obesidad, que
que como les dije la vez pasada, es muy común ver pacientes en obesidad y sobrepeso con hígado graso. Definitivamente la intervención del estilo de vida y aumentar la actividad física, hacer dietas para reducir el peso, definitivamente es súper importante porque eso me va a ayudar a disminuir esa necroinflamación. Recomiendan la dieta mediterránea y tener en cuenta que muchos de estos pacientes con falla hepática o con enfermedad hepática o inicio de enfermedad hepática, es muy común encontrar enfermedad celíaca. Entonces es recomendado también por las guías el hacer una dieta sin gluten porque nos podría ayudar a mejorar enzimas hepáticas y progresión de cirrosis. Yo les quiero hablar honestamente, cuando hice toda esta revisión desde el año pasado, para mí fue nuevo encontrar esto de la enfermedad celíaca porque probablemente no lo tenía tan en cuenta en estos pacientes. También nos dice una recomendación de vitamina E de 800 unidades internacionales al día, pero nos habla de que faltan datos para recomendar antioxidantes, específicamente vitamina C, resveratrol y omega 3, probióticos y simbióticos podrían usarse para mejorar las enzimas hepáticas, nutrición enteral, parenteral, pero cuando el paciente definitivamente ya no pueda dar una nutrición oral o es imposible o es contraindicada, y pacientes obesos, así no tengan cirrosis, que ya han fallado a muchas intervenciones para bajar de peso, se recomienda cirugía bariátrica. ¿Por qué? Porque el paciente va a disminuir esa necroinflamación y sobre todo esa resistencia a la insulina, que ustedes saben que es un paso para avanzar la enfermedad hepática. Pautas de manejo de obesidad. Es el primer paso que debemos hacer en este paciente que nos llega con obesidad, que ya sabemos que es sinónimo de hígado graso. Recuerden, sobrepeso 1, plan de alimentación, actividad física, probablemente ya en el sobrepeso 2, terapia, tener en cuenta terapia conductual y algo de tratamiento farmacológico. Obesidad 1 ya definitivamente nos toca ir a unos requerimientos muy específicos y hacer mucho énfasis en que probablemente nos toca manejar algún tipo de medicamento. En obesidad 2 ya nos recomiendan la cirugía bariátrica y obesidad 3 pues definitivamente cirugía bariátrica. Este resumen se los traigo es porque a veces nos quedamos, digamos, en un solo paso. ¿Qué quiere decir un solo paso? De que de pronto nos quedamos con el plan de alimentación, hacemos controles, el paciente no tiene mucho efecto, pero miren que si yo no hago algo para empezar a manejar esta situación, pues el paciente a medida de que vaya avanzando entre sobrepeso y obesidad, pues va también avanzando su hígado graso y probablemente es un paciente que después ya no lo vamos a encontrar en hígado graso, sino probablemente en una cirrosis. Las guías americanas de cirugía bariátrica, recuerden, nos dicen específicamente manejo multidisciplinario, todo ese control metabólico y nutricional. Y aquí quiero hacer mucho énfasis que a pesar de que el paciente se le realice cirugía bariátrica, definitivamente el éxito es que se haga un manejo multidisciplinario. Y el profesional de nutrición es súper importante. Entonces, todos los profesionales que están aquí en este diplomado definitivamente deben saber que el manejo de cualquier tipo de patología y hablando de sobrepeso y obesidad debe ser manejado siempre en conjunto. Médico, nutricionista, enfermero, psicólogo, porque definitivamente eso es lo que hace el éxito del manejo. Recomendaciones de actividad física, también me preguntaban hace 8 días. Les traigo aquí todo muy resumido para alcanzarles a dar todo lo que quiero darles. Adultos de 18 a 64 años. La recomendación es intensidad vigorosa 3 días a la semana, intensidad leve moderada 5 días a la semana y los beneficios mayores entre 150
y 300 minutos a la semana, intensidad moderada. Entonces, importante, no solo tenemos que decir, sí, haga ejercicio. No es lo mismo que haga 5 días a la semana a que haga solo el fin de semana y que haga determinado tiempo. Adultos mayores, debe tener asesoramiento médico por si hay alguna lesión. Se recomienda 150 minutos de 3 a 5 días a la semana. Y aquí hay que hacer actividades de fortalecimiento óseo y muscular, mínimo 2 días a la semana, más ejercicios de flexibilidad, coordinación y equilibrio. Entonces, ya vimos que el paciente con enfermedad hepática es un paciente que tiene una prevalencia altísima de desnutrición, pero también de sarcopenia. Entonces, el manejo no solo debe ser de nutrición, sino también de actividad física. Y recuerden, sobrepeso, obesidad, muchos de estos pacientes tienen una obesidad sarcopénica. Para evaluar a estos pacientes con enfermedad hepática, debo tener en cuenta la gravedad de la enfermedad. Y esto es medido por el Child y el MED. Si hay sobrecarga hídrica, albúmina, prealbúmina, transferrina, aunque esto está muy interrogado porque acuérdense que son proteínas de la fase aguda y son proteínas que se sintetizan en el hígado. Y también tener en cuenta alteración de la función hepática. Entonces yo debo aquí trabajar muy de la mano con el hepatólogo o médico que esté manejando el paciente. La atención nutricional. Entonces, debo tener en cuenta, ya vimos, sobrepeso, obesidad, si hay o no complicaciones. Créanme que un paciente que tiene encefalopatía o que tiene ascitis es muy diferente a un paciente que no ha tenido este tipo de complicaciones. Tener en cuenta que no hayan eventos adversos y que la atención definitivamente debe ser multidisciplinaria, pero sobre todo que debemos seguir ese paciente. Entonces, aquí viene una pregunta súper importante que nos dicen las guías de ASPA. Los requerimientos proteicos y energéticos deberían ser calculados en forma similar a los pacientes críticos con o sin falla hepática. Entonces, nos dicen tener en cuenta usar peso usual o peso seco, ¿sí? Y tener en cuenta las complicaciones del paciente. Más adelante vamos a hablar con las principales que tienen que ver con la parte de nutrición y contarles un poquito de el requerimiento y la recomendación que nos dicen las guías. Pero básicamente, no restricción proteica, porque el paciente con una falla hepática se comporta como un paciente crítico porque tiene una enfermedad que es hipermetabólica. Pero nos dicen, el requerimiento de proteína de 1 a 1,2 gramos kilo día es bien tolerada y solo en cirróticos con encefalopatía crónica intratable se debe restringir de 0.6 a 0.8. Y ojo, solo esa restricción es durante el episodio agudo, porque precisamente el paciente llega con un episodio de grado 3 o 4 de encefalopatía a hospitalizarse. Precisamente cuando llega, y si llega a la UCI, se empieza el manejo rápidamente. Entonces, nosotros no vamos a tener ese paciente todo el tiempo con esa restricción, ¿sí? Y aquí nos recomiendan los aminoácidos de cadena ramificada, sobre todo porque hay muchos pacientes que puede que ustedes lean las guías y nos dicen, es solo para el paciente cuando tenga encefalopatía hepática, pero hay muchos pacientes que están hospitalizados, que les están haciendo el manejo médico y no responden a ese manejo médico. Créanme que yo he visto pacientes manejados de la mano con el manejo médico y el manejo nutricional, con la nutrición, con fórmula de aminoácidos de cadena ramificada y el manejo de la encefalopatía responde y mejora. Entonces yo les he traído aquí esta diapositiva con el resumen de lo que nos dicen en conclusión en cuanto al requerimiento recomendado por las guías con grado de evidencia. Paciente con falla hepática crónica, calorías 1.3 por el gasto energético basal. Pacientes no malnutridos, pero que tienen una cirrosis compensada, 1,2 gramos kilo día de proteína. Pacientes cirróticos, pero están malnutridos y o sarcopénicos,
proteínas 1,5 gramos kilo día. Pacientes que están desnutridos y con agotamiento muscular sarcopénicos, el 1,5 de proteína y 30 a 35 calorías kilo día. Pacientes obesos, porque cada vez encontramos más obesos con enfermedad hepática intercurrente, nutrición enteral y parenteral a veces, si no podemos cubrir el requerimiento por vía oral, energía 25 calorías kilo día y proteínas, ojo, de 2 a 2,5 gramos kilo día. Y pacientes con encefalopatía refractaria, 0,6 a 0,8 de gramos de proteína normal, o sea, con aminoácidos aromáticos, y más 0,25 gramos kilo día de aminoácidos de cadena ramificada. Y tener en cuenta el refrigerio nocturno. ¿Por qué? Se recomienda 700 calorías del cálculo total de calorías y ojalá 25 gramos de proteína en el refrigerio de la noche. Entonces, ojo con esta diapositiva, espero que le estén, pues ustedes tienen, les mandan, creo, yo mandé toda la presentación, pero si le toman una foto a esta diapositiva que siempre se las mando así a mis estudiantes cuando abordo el tema de falla hepática, es tener en cuenta, primero, que el requerimiento de proteínas es alto, recomendado, que cuando el paciente está en encefalopatía, y ojo con la lectura de las guías, solo se recomienda cuando el paciente está en encefalopatía, pero es que cuando el paciente ya ha tenido encefalopatía, es muy probable que esa encefalopatía sea refractaria, o sea, que vuelve y se va. ¿Y qué debo hacer yo? Dar el requerimiento de proteína a un paciente desnutrido con una enfermedad de esta. Yo no la voy a poder dar con unas proteínas normales, con aminoácidos aromáticos. Yo no puedo porque ese paciente me va a llegar a una encefalopatía hepática. Entonces, ojo con esto. Y tener en cuenta de que estos pacientes reciban el refrigerio nocturno. Esto lo dice la guía. Para mí en la práctica me parece difícil 700 kilocalorías y 25 gramos de proteína en un refrigerio. Y de verdad en la práctica no manejo tanta cantidad porque no se lo van a tomar. Pero sí debo tener en cuenta con qué lo voy a hacer. Y más adelante cuando hablemos de las fórmulas y de la suplementación, les voy a decir la otra parte que debemos tener en cuenta para que un paciente de estos me tolere, si está desnutrido, 30 a 35 calorías kilo día. ¿Sí? Y les hago mucho énfasis en llevar a la práctica estos valores, porque a veces nos quedamos en que sí, 1,5, sí, 1,5. Yo lo veo todos los días en la UCI. Sí, 1,5 y vaya a hacer el cálculo, no es tan fácil cubrir ese requerimiento como tal. Entonces, con encefalopatía hepática, otras recomendaciones nutricionales. Cuando el paciente ya está con encefalopatía hepática, se recomienda por índice de masa corporal, mire, si está entre 20 y 30, si está entre 30 y 40 o mayor de 40, esta cantidad de calorías. Proteínas de 1,2 a 1,5. Aminoácidos de cadena ramificada, y aquí hago mucho énfasis, con severa intolerancia a la dieta o para poder alcanzar el consumo recomendado. Y créanme que un paciente de estos, que uno tenga que darle unos 5 gramos kilo de proteína diario, no lo tolera. Si es un paciente sobre todo ya lábil y que ya haya hecho encefalopatías, hay que darle aminoácidos de cadena ramificada. Fibra de 25 a 45 gramos día y vitaminas y antioxidantes para cubrir las deficiencias. Pero ojo, acuérdense que les dije, vitaminas liposolubles se sintetizan en el hígado. Entonces yo tengo que hacer mucho énfasis en hacer esta suplencia de estas vitaminas. Ya, por ejemplo, en Estados Unidos hay suplementos. Aquí en Colombia no tenemos. No sé en Guatemala y en Venezuela, pero en Estados Unidos existen suplementos específicos que se llaman ADEK, ADEK, específico con vitaminas liposolubles y zinc.
Hablemos un poquito de aminoácidos de cadena ramificada. ¿Qué pasa con aminoácidos de cadena ramificada? Los aminoácidos de cadena ramificada, recordemos un poquito, son esenciales, leucina, isoleucina, valina, pero recuerden que esa leucina es un precursor del beta hidroximetilbutirato y nos hablan de que la dosis efectiva es de 3 gramos al día. Recordemos un poquito para saber cuáles son las fuentes. Fuentes de origen animal, carne de res, carne de cerdo, pollo, huevos, pescado, lácteos, ¿sí? Como la leche, yogur o quesos bajos en grasa, ¿sí? Fuentes de vegetales, quinoa, leguminosas, soya, frijoles, lentejas y cereales. Entonces, es importante tener en cuenta estas fuentes para recordar un poquito. Pero también recuerden que se metaboliza la glucosa, se metaboliza y aquí tenemos que tener en cuenta que lo que son los aminoácidos de cadena ramificada se agotan rápidamente de la circulación sistémica y a medida que el músculo esquelético lo requiere, pues esta fuente, digamos, de energía se va aclarando, se va yendo para un aclaramiento de amoníaco. En conclusión, esto es para que recuerden lo que pasa en el paciente y los niveles se ven disminuidos de cadena ramificada y se van a elevar los aromáticos que recordemos son tirosina, triptófano y fenilalanina. ¿Qué es lo que pasa? Yo debo hacer esa suplementación con fórmulas que me vayan a dar una relación adecuada. Entonces les traigo este estudio que fue un metaanálisis de Cochrane, 16 ensayos clínicos aleatorizados con 827 pacientes con enfermedad hepática, ¿sí? ¿Y qué hizo? Demostró que con suplementación de aminoácidos de cadena ramificada versus ninguna intervención con placebo, neomicina, que ustedes saben que es un medicamento que se utiliza antibiótico para manejar la encefalopatía, dieta o lactulosa, tuvieron un efecto beneficioso en los signos y síntomas de la encefalopatía hepática. Y esto va mucho más allá, porque esto se traduce en tiempo de estancia hospitalaria y tiempo y costos, ¿sí? O sea, un paciente si no se mejora rápidamente de su encefalopatía, inclusive pacientes que llegan a UCI, pues van a hacer mucho más tiempo y fuera de eso ustedes saben que entre más tiempo se van a complicar y fuera de eso va a ser muchísimos más costos. Entonces, si ustedes lo miran un poquito más allá, pues nosotros vamos a poder hacer un beneficio muy grande en nuestros pacientes. Entonces, como resumen, ¿qué nos dicen las guías? Suplementos con aminoácidos de cadena ramificada a largo plazo. Ojo, 0.25 gramos kilo día. No es que yo le voy a dar un poquito o alguna fórmula que tenga aminoácidos de cadena ramificada, no. Yo debo hacer los cálculos y ahora los vamos a hacer, ¿sí? Y nos dicen en cirrosis avanzada, porque eso nos va a ayudar a mejorar supervivencia y calidad de vida. Y recuerden que muchos de estos pacientes pueden estar esperando un trasplante y entre mejores condiciones esté, va a poder ir a ese trasplante, ¿sí? O le va a ir mejor en ese trasplante mejor. Entonces, recomendación, 3 a 5 comidas al día, el refrigerio en la noche, pacientes que son intolerantes a las proteínas, tener la alternativa de proteínas vegetales o aminoácidos de cadena ramificada. Y recordar que proteínas vegetales no me van a dar todo el perfil que yo necesito de proteínas de alto valor biológico, que son las recomendadas en el paciente desnutrido, ¿sí? Y ojo, dieta baja en sodio, tener muy en cuenta. Recuerden que son pacientes que están anorécticos, que tienen comprometida su gusto, ¿sí? Y todo eso va a hacer que el paciente coma menos. Entonces se nos vuelve un círculo vicioso.
Entonces tenemos que como pensar en todo. Aquí, ¿qué les traigo? Según ESPEN, según las prácticas de la American College de Gastroenterología. Miren, es muy parecido, pero quiero hacer énfasis. Nos dicen encefalopatía que no ha mejorado a los tratamientos estándar, que nos sirven esos aminoácidos de cadena ramificada para mejorar el pronóstico. Entonces, ojo con esto y ojo con la lectura que a veces hacemos de las guías cuando nos dicen, solo es recomendado en pacientes con encefalopatía, pero es que este tipo de paciente va mucho más allá. En otras, digamos, guías, nos hablan y nos recomiendan, según la ESPEN, 35 a 40 calorías por kilo. Miren lo que nos dicen calorías. Con encefalopatía aguda, 35. Sin encefalopatía, 25 a 35. Y estable y malnutrido, de 30 a 40. Les traigo esto para que vean la comparación. Solo los invito a los que nos están escuchando, nutricionistas, a calcular una dieta de 35 calorías kilo día en un paciente que pesa 70 kilos. Son muchas calorías y muy difícil de lograr en un paciente. Ojo con esto, es un paciente muy difícil de cubrir y de asegurar esa recomendación. Requerimiento de proteína, miren, ESPEN, y miren lo que dice con encefalopatía, sin encefalopatía. Ahora, recuerden que la encefalopatía dura 24, 48 horas, ¿sí? Entonces, no es que el paciente llegó con encefalopatía y se quedó toda la hospitalización con 0.6 a 0.8 gramos kilo día. Pero también tengo que empezar a hablar de enfermedad hepática aguda, ¿sí? ¿Qué nos dicen las guías? Adecuada provisión de kilocalorías, pero también tener en cuenta de asegurar la síntesis proteica, pero evitar hiperamonemia, hipertrigliceridemia y tratar de lograr, digamos, un equilibrio también de la glicemia, porque este tipo de pacientes pueden cursar con hipoglicemia. Cuando hay encefalopatía hepática y ese amoníaco arterial está muy elevado y hay riesgo de edema cerebral, el soporte debe diferirse 24, 48 horas. Ojo, es 24, 48 horas. El paciente no va a durar por mucho tiempo así porque precisamente por eso está hospitalizado. Generalmente un paciente de esto, un paciente que está hospitalizado, pues está con un manejo. Y vuelve y juega. Son pacientes que tienen que tener un apoyo nutricional y no esperar una semana, 2 semanas, sino cuando el paciente no tiene una vía oral normal, tenemos que ir rápidamente a instalar una sonda o a veces en casos extremos nutrición parenteral. No, pero ¿para qué le va a poner sonda si el paciente come? Nos lo dicen las guías. Paciente que no cubre más del 60% de su requerimiento nutricional debe tener sonda de nutrición enteral para poder cubrir ese requerimiento. ¿Qué pasa con el paciente de trasplante? Lo que nos dicen, se debe manejar un paciente de acuerdo al enfoque ERAS, un manejo perioperatorio, y eso hace que el paciente le vaya mucho mejor en el trasplante. Antes de cirugía, en preparación para ese trasplante, 30 a 35 calorías kilo día y 2 a 1,5 gramos kilo día. Pacientes obesos, ya les dije más o menos esto. ¿Qué nos dice también indicaciones de nutrición enteral en ESPEN, con ESPEN? Cuidados intensivos, pacientes que no van a tener una dieta oral completa por 3 días, empezar rápidamente un soporte. Pacientes quirúrgicos, perioperatorio, que estén en un riesgo nutricional severo, de 10 a 14 días antes de la cirugía deben nutrirse y en caso tal retrasar la cirugía. Iniciar apoyo nutricional en pacientes así no estén desnutridos, pero que van a estar incapaces de comer por más de 7 días. Y pacientes, lo que les acabo de decir, del 60%. Este cuadrito, se lo resumo, es súper importante. ¿Por qué? Porque el paciente
con falla hepática que va para un trasplante es un paciente que se comporta como que va a una cirugía mayor, ¿sí? Y un paciente con una falla hepática que llegó por una complicación a cuidados intensivos es un paciente que va a tener esta misma indicación. Entonces, importantísimo tener en cuenta esta parte. Como resumen, ya les he hablado del aporte calórico y proteico, pero les traigo esto para que también tengan en cuenta que la recomendación es aporte de carbohidratos 45 a 65% de las calorías totales, o sea, un aporte normal, y aporte de lípidos 25 a 30%. No recomienda la ASPEN usar triglicéridos de cadena media si no hay esteatorrea significativa y siempre tener en cuenta de sospechar deficiencia que pueda haber de ácidos grasos esenciales. Recuerden que a estos pacientes se les limita mucho la grasa, pero recuerden que la grasa saturada es la que me da los ácidos grasos esenciales. Entonces, ojo que nunca debemos dejar en cero la grasa saturada, sino en el porcentaje que se recomienda, que es ojalá el 7% o menos de las calorías totales para poder cubrir estos ácidos grasos esenciales. Pretrasplante, recomendaciones, evitar el ayuno, comidas pequeñas varias veces al día, la merienda, importantísimo la fibra, que nos puede ayudar también al unísono de toda la parte de la alimentación. Y lo que les acabo de contar de la grasa, que grasa total, definitivamente tengo que tener en cuenta de hacer una relación de esa grasa. Acuérdense que la invitación es modificar la grasa más que dejar a los pacientes, digamos, con un límite de su requerimiento, que es lo mismo que pasa con el paciente diabético cuando hablamos de los carbohidratos, o lo mismo que pasa con el paciente con la enfermedad cardiovascular. Es modificar esa calidad de las grasas más que es no nada de grasa, ¿sí? Periodo post trasplante, los requerimientos, pero aquí prácticamente ya en el periodo post trasplante es un paciente prácticamente normal, y tener en cuenta que es un paciente después de una cirugía mayor, entonces digamos que se debe tratar como de hacer énfasis en las proteínas para la cicatrización. Tener en cuenta también que el paciente después de ese trasplante debo mirar en cuánto puede empezar a recibir su requerimiento. Si se demora mucho, pues de pronto debo tener en cuenta de algún tipo de soporte. Bueno. Aquí les tengo que contar un poquito la experiencia. Nosotros en el Centro Médico Imbanaco, que es la clínica donde yo trabajo aquí en Cali, en Colombia, es una clínica que empezó aproximadamente hace 3 años con todo el programa de trasplante hepático. Yo trabajé 11 años en la Fundación Clínica Valle Lili, donde también lleva mucho más tiempo con trasplante de hígado, y todo el tiempo también trabajé allá con trasplante de hígado. Les quiero compartir primero, en este momento llevamos aproximadamente alrededor de 40 pacientes. Les comparto algunas fotos de pacientes de la vida real, pacientes que están con terapia física, pacientes que tuvimos que instalarles sonda de nutrición porque no podíamos llegar al requerimiento nutricional. Contarles un poquito, hacemos una evaluación de protocolo para todos los pacientes que van a trasplante hepático. Vamos a una junta donde, digamos, todos los profesionales que los evaluamos damos el informe, y de acuerdo a eso, en cuanto a nutrición, hacemos la prescripción de la intervención nutricional pre y post trasplante. Hacemos un plan de manejo con una dieta, suplemento, pero a veces tenemos que llegar hasta instalar sondas de nutrición para poderlos trasplantar, para poderlos mejorar y llevar en mejores condiciones para el trasplante. Entonces, digamos que como esto es como el resumen del trabajo que hacemos allá, que les quería como mostrar, ¿sí?
Básicamente, la intervención la hacemos como estos 3 ejes, digamos, grandes, que ya les había hablado, pero quiero hacerles mucha énfasis en la modificación del plan, que a veces el paciente no come por culpa de todas las restricciones que le está haciendo y la prescripción inadecuada de la dieta. No, como es paciente hepático, entonces dieta hipograsa, hiposódica, si fuera de eso es diabético, entonces hipoglúcida, baja en líquidos porque de pronto tiene ascitis. Perdónenme, pero fíjense ustedes si son capaces de comer esa dieta, fuera de que el paciente está con anorexia. Entonces, individualizar y tener en cuenta si el paciente está hospitalizado, por favor, no sé en Guatemala, en Venezuela, pero mi opinión aquí en Colombia, nos falta mucho por gastronomía hospitalaria. Tenemos muchas dificultades con las dietas hospitalarias. Son monótonas, feas, les llega fría, un poco variadas y fuera de eso con muchas restricciones que muchas veces no son necesarias. Recuerden, un paciente con falla hepática, si está crítico, tiene una recomendación de proteínas. Si es un paciente que va a cirugía, tiene una recomendación de proteínas. Si es un paciente adulto mayor, tiene una recomendación alta de proteínas. Entonces, miren que son muchas cosas. La enfermedad, el estadio de la enfermedad, si va a ir a cirugía, y si fuera de eso es adulto mayor, es un paciente que tiene un requerimiento muy alto. Ojo, la recomendación restricción proteica para prevenir la encefalopatía hepática, para evitar el aumento de amonio sérico, puede más bien es hacer empeorar un estado de desnutrición. Y yo siempre les voy a contar lo que yo les digo a mis estudiantes. El paciente no se le da proteínas porque entonces le puede aumentar la encefalopatía. Pero si el paciente está desnutrido y yo no lo nutro, le va a empeorar la falla hepática. Y es lo mismo que pasa con el paciente de enfermedad renal. Entonces, al paciente le tenemos que cubrir sí o sí la proteína. Y es un paciente lábil a encefalopatía, entonces tenemos que buscar opciones pues con los aminoácidos de cadena ramificada. Y aquí les traigo el ejemplo para que ustedes lo vean claro. Vamos a hacer de cuenta que tenemos un paciente que tiene un requerimiento de, pesa 60 kilos. Y vamos a tener una recomendación, perdón si yo lo tenía acá, sí. Vamos a tener una recomendación de unos 5 gramos kilo día de proteína, ¿sí? Entonces, ¿cuánto necesito darle? 90 gramos de proteína. Yo los invito a hacer más o menos un menú de un día. Entonces, es un paciente que consume, un pocillo de leche al desayuno. Solo voy a hablar del alimento, fuentes de proteína. Un pocillo de leche al desayuno con una unidad de huevo y 1,5 onzas de queso. Al almuerzo come una porción de pollo, media pechuga, y una porción de frijol rojo, que es más o menos 3/4 de pocillo. Y a la comida, una porción mediana de pescado, ¿sí? Eso es más o menos lo que cualquiera de nosotros de pronto come. Bebida con leche al desayuno, huevo y queso, y al almuerzo y comida, su porción de proteína animal y de pronto algo de leguminosa al almuerzo, ¿sí? Estoy hablando de un ejemplo. Yo por lo menos normalmente no como leguminosa y la proteína de pronto es bastantico, de pronto normalmente como huevo o queso y de pronto no huevo y queso. Entonces, bueno, y esto que les acabo de contar, que es algo muy normal, miren lo que me da. 67 gramos de proteína.
yo les dije que mi paciente requiere 90, ¿sí? Y estoy asumiendo que este paciente, que le estoy hablando que una persona normal, que no tiene anorexia, yo, por ejemplo, les pongo el ejemplo, no como huevo y queso, sino un día huevo, un día queso, y de pronto no como frijol y también pollo al almuerzo. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense un paciente que está con anorexia y ni siquiera con todo esto, si se comiera todo esto, he llegado al requerimiento. Entonces, ¿qué pasa? El paciente pesa 60 kilos. La recomendación es 0.25 gramos kilo día de aminoácidos de cadena ramificada. Si yo hago 0.25 por 60, me da que debo darle 15 gramos de aminoácidos de cadena ramificada. No es 10, no es 5, es 15, porque los estudios están hechos del que han encontrado el beneficio, es con 0.25 gramos kilo día, ¿sí? Yo voy a un suplemento, en donde un suplemento tengo que tener en cuenta cuánto tiene de proteína y cuánto tiene de aminoácidos de cadena ramificada. Un sobre de Enteris Hepatic me da 8.6 gramos de aminoácidos de cadena ramificada. O sea que yo le debo dar 2 sobres para que me den 17.2, que es el que está en relación con el requerimiento del paciente. Entonces, ojo, tener en cuenta que cuando yo les dije al final, al inicio, perdón, el objetivo de esta clase es que ustedes tengan en cuenta de manejo adecuado de suplementación nutricional. Yo tengo que tener en cuenta de llevar a cabo este cálculo adecuado para que yo le dé lo que de verdad requiere el paciente y de verdad tener los beneficios. Creo que a muchos de ustedes les ha pasado muchas veces que llegan pacientes y nos cuentan que no ha tenido el efecto beneficioso con algún tipo de suplemento. Si era para aumentar de peso, si era para bajar de peso, si era para mejorar las proteínas y le estábamos dando un módulo de proteína. Y el paciente o el médico que te lo remitió o digamos los profesionales de salud que están con el paciente y el mismo paciente cree que el error o el problema es del suplemento. No, es de cómo se maneja y cómo prescribimos el suplemento. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Prescripción de proteínas, como les dije ahora, unos 5 gramos kilo día en un paciente de 70 kilos, por ejemplo, 105 gramos. Me da que yo le di, si yo le di 67.8 en este paciente, 67 gramos, me queda faltando, o sea, me explico otra vez, es un paciente de 70 kilos, ¿sí? A ese paciente de 70 kilos le voy a calcular unos 5 gramos kilo de proteína. Me da que el requerimiento es 105. A esos 105 le mermo 67 con la dieta que les acabo de dar. Y me falta darle 37.2 gramos de aminoácidos, de proteínas, perdón. ¿Cómo le voy a dar esas 37 gramos? Entonces, esos 37 gramos se los tengo que dar con algún suplemento. Recordemos, el refrigerio nocturno nos dijeron 700 kilocalorías y 25 gramos de proteína. Un sobre de este suplemento me da 500 y 18.6 gramos de proteína. Y de esto me da 8 gramos de aminoácidos de cadena ramificada. Esto es de la fórmula. ¿Pero qué quiere decir eso? Que si a un paciente de 70 kilos la recomendación es 0.25, yo le voy a tener que dar 17.5. Si yo le doy un sobre, me da 8.6 gramos de aminoácido de cadena ramificada. Si le doy 2 sobres, me da 17.2. Entonces, miren, básicamente con 70 kilos también le debo dar 2 sobres para dar la recomendación
del 0.25 gramos por kilo por día. ¿Cómo haríamos en la formulación de este paciente? Le daría un plan con alimentos fuentes de proteína de alto valor biológico, el menú o los alimentos que les mostré al principio con esas porciones, asumiendo que ese paciente se me las tome, más 2 sobres de suplemento de fórmula especializada con aminoácidos de cadena ramificada. Y aquí viene con el objetivo que yo les decía cuando inicié la charla. No es solo prescribir, porque esto aquí queda muy bonito. Yo tengo que garantizar que este paciente se me esté consumiendo esas porciones que yo le di de proteína y consumiendo los 2 sobres de suplemento. Créanme que a veces es complicado. Si el paciente está cursando con una anorexia severa, se vuelve complicado todo esto por vía oral. Entonces debo de pronto a veces hacer una mezcla entre los dos si yo quiero de verdad poner el requerimiento. Entonces, digamos que con este ejemplo que yo les he dado y he tratado de traérselos como muy claro, como el paso a paso, es que ustedes caigan un poquito en cuenta definitivamente el reto, como dijimos hace 8 días, que conlleva el manejar este tipo de pacientes. No olviden la suplementación de micronutrientes. En esta tablita vemos todas las recomendaciones que tenemos según la EAR, según la RDA, de todas las vitaminas. Hacer énfasis en la recomendación de zinc y vitaminas liposolubles, porque sabemos que estos pacientes tienen deficiencia. Acordarnos de que pueden tener ascitis, y si tiene ascitis, la recomendación es restricción moderada de sodio, porque comer sin nada de sal es muy terrible. Más o menos de 4, 6, 5 a 7 gramos de sal al día. No se les olvide que la sal no es solo sal, no es solo sodio. 40% de sodio y 60 cloruro. Entonces, ojo con esto cuando hacemos el cálculo traducido al paciente o al servicio de alimentos en cloruro de sodio, ¿sí? También debemos tener en cuenta de los alimentos que son altos en sodio, vegetales, hierbas, especies, revisar las etiquetas y bajar sobre todo no es solo la sal, sino enlatados, encurtidos, embutidos, salsas y muy importante esto para nuestras recomendaciones. Restricción de líquidos. No es necesaria si el paciente no tiene, solo si tiene una hiponatremia severa, porque también consumir sin nada de líquidos es muy difícil. Y ojo con si el paciente lo tenemos con suplemento por vía oral, preferir que esos líquidos durante el día sean de suplemento, porque a veces se nos vuelve complicado el suplemento que me va a aportar volumen más líquidos de la dieta. Zinc, la recomendación en estos pacientes, 50 miligramos día de zinc elemental. Aquí en Colombia, no sé si allá, tienen tabletas de zinc, las de aquí nos aportan aproximadamente 200 miligramos de sulfato de zinc. También tener en cuenta y no olvidar nunca las fuentes de los nutrientes, ¿no? Porque primero debemos como tratar de enfatizar en esos, carnes rojas, carnes de aves, algunos cereales fortificados. Tener en cuenta si el paciente tiene encefalopatía, el manejo de la hiponatremia, y se habla de que en estos pacientes por la misma encefalopatía tiene zinc muy deficiente, entonces tener en cuenta de suplementarlo porque se ha encontrado que tiene relación con mejora de la encefalopatía cuando se une a este manejo combinado de lactulosa en estos pacientes. Aquí nos recomiendan sulfato o acetato de zinc de 600 miligramos por día en pacientes cirróticos. Tener en cuenta la tiamina y sobre todo si son pacientes que tienen la falla hepática o la enfermedad hepática por causa alcohólica. Recuerden que la vitamina B1 compite con el alcohol, entonces tener en cuenta que esos pacientes tengan la adecuada suplencia. Vitamina D, importantísimo. Hay muchos estudios
correlacionados y ya está más que descrito que pacientes con encefalopatía hepática tienen deficiencia de vitamina D. Recomendación: vitamina D3, pacientes que tengan menos de 30 nanogramos por mililitro, que ustedes saben que uno puede hacer la toma en sangre, administrar 5.000 unidades internacionales de vitamina D3 o 50.000 cada semana de vitamina D2 o D3. Y por 3 meses seguidos de administración indefinida de 1.000 unidades internacionales. Esta es una recomendación, pero sí tener en cuenta, y la ventaja es que podemos medir vitamina D en sangre. Fibra dietética, importantísimo. Tener en cuenta en pacientes lábiles también encefalopatía, tratar de hacer cálculo, así como hacen en el paciente con estreñimiento, constipación, de asegurar una dieta alta en fibra, con frutas, verduras, cereales integrales. Probióticos y prebióticos. Nos dicen que ojalá, más que prebióticos o probióticos, simbióticos, y que esto parece tener un beneficio en mejorar la función hepática. Esta diapositiva se las traigo no porque me voy a demorar aquí, ya casi termino para no pasarme mucho en el tiempo, pero sí importante que tengan en cuenta como un recorderis de todo lo que se usa como manejo médico para que debe ir de la mano al manejo nutricional en el paciente con encefalopatía hepática. Se usan unos antibióticos no absorbibles, unos agentes laxantes, algunos disacáridos no absorbibles como lactulosa y lactilol. Aquí se usan los prebióticos y probióticos simbióticos, y pues se ha hablado que todavía falta muchísimo estudio hasta trasplante de microbiota fecal. Entonces, digamos que esto tiene que ir de la mano porque digamos que el manejo de encefalopatía hepática debe ser por los dos lados, pero es importante que ustedes conozcan, sobre todo para los que me están escuchando, nutricionistas, pues de pronto no están familiarizados con todos estos términos y manejos que hacen los médicos en el paciente con crisis de encefalopatía hepática. Otros medicamentos que también deben conocer, que es el medicamento que se maneja vía oral, que es la L-ornitina L-aspartato. Estos dos aminoácidos se manejan y se administran en pacientes cuando están cursando con encefalopatía hepática, y se ha observado que tiene éxitos en varios ensayos como tal. Pero no nos podemos olvidar de nuestro paciente que cursa con anorexia. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta no solo el cálculo y de hacer, digamos, como cálculos como tal, sino de también tener en cuenta de recomendaciones. Si es un paciente que cursa con anorexia, alimentos apetitosos, atractivos, pequeñas porciones, varias veces al día, tratar de que sean los favoritos del paciente dentro de lo que sea posible. Pacientes que tienen alteraciones del gusto y del olfato, y estos pacientes lo cursan, aprovechar tiempos de hambre, adicionar especies, tener en cuenta de pronto de preparaciones apetitosas. Pacientes con náuseas, alimentos secos, evitar olores de la cocina, lavar de pronto la boca con goticas de limón o menta, etcétera. Entonces, mucho de esto tenemos que tener en el día a día de mi paciente, que me va a ayudar a que mejore la ingesta nutricional. No olvidarnos de la gastronomía hospitalaria, y pues creo que con la foto les digo todo. Sin color, no apetitosa, a veces la misma por varios días. Y pues si ustedes ven al lado derecho, izquierdo de ustedes, pues ven de pronto otro tipo de platos que pueden ser como apetitosos, y tener en cuenta que hay grasa que es saludable y que me le da sabor a la comida, como es la grasa mono y poliinsaturada, aceites de oliva, de canola, el aguacate, etc. Pero tengo que tener en cuenta, como les digo, la suplementación nutricional tiene que tener una eficacia. No es que yo voy a mandar una fórmula y doy esa fórmula y ya, no.
debo asegurar que ese paciente la reciba y reciba la cantidad que yo prescriba y sobre todo pues que vaya a revertir esa malnutrición que estoy tratando de manejar, sobre todo si lo estoy preparando para un procedimiento. Nunca se les olvide que las suplementaciones de fórmulas destinadas a usos médicos especiales. Entonces debemos tener y usar suplementos que de verdad tengan todo el respaldo científico, pero también tener en cuenta fraccionar volúmenes, administrar con medicamentos, variar el sabor entre comidas principales. Mire, todos los días y para nadie es un error, digamos, algo que ustedes no hayan visto y es, el paciente tiene un suplemento y van y le llevan un vaso en la mañana y le dejan ese vaso ahí o ese tarrito. Eso no es. Nosotros, cuando yo les hago tanto énfasis en que tenemos que monitorizar, yo tampoco me lo tomaría. Y si fuera de eso, usted me lo va a poner por 10, 15 días menos. Yo debo tratar de fraccionárselo, de tratar de darle opciones mezclándolo con otros alimentos. Si el paciente tiene 10 pastas al día y cada vez que le van a dar una pasta le va a dar un traguito de agua, en vez de ese traguito de agua que sea un traguito de un suplemento que fuera de eso le va a nutrir, ¿sí? Y no llevárselo a la hora que les llegó el almuerzo. Si les llegó el almuerzo y el suplemento, no se lo va a tomar. Entonces la idea es que tome el suplemento entre las comidas. Entonces yo debo garantizar todo este tipo de cosas. Debo tener en cuenta la prescripción, la composición y que tenga nutrientes específicos indicados. Si estoy hablando de falla hepática, pues precisamente eso. Nos dicen las guías en cuanto a fórmulas enterales. Pacientes con falla hepática, ya se lo he dicho varias veces, pero sí tener en cuenta que tenemos el aval y la justificación de usar fórmulas con aminoácidos de cadena ramificada para pacientes con falla hepática, porque eso me va a mejorar el pronóstico, ¿sí? Y no debo decir más, sino que el paciente, cuando yo tengo los beneficios de una nutrición enteral, es con fórmulas industrializadas, no fórmulas artesanales, no los licuados, no las sopas licuadas, no el juguito de tal cosa, no. Son las fórmulas químicamente definidas, que son las fórmulas industrializadas, que son las que sé la cantidad exacta de nutrientes que tiene y que son las que han hecho estudios y se han visto y se han comprobado los beneficios. Importante para el paciente con trasplante hepático, debe tener un programa de actividad física. Ya les dije, capacidad aeróbica, fuerza muscular, calidad de vida, tener en cuenta el tipo de ejercicios y si son pacientes que van a ese trasplante, si yo le hago esa terapia desde antes, nutricional y con actividad física, pues voy a mejorar el resultado, ¿sí? No puedo dejar de hablar que si yo voy a prescribir un suplemento y más como este, debo tener en cuenta de hacer el MIPRES adecuadamente, porque si no el paciente no lo va a recibir. Hacer una adecuada conocimiento de la fórmula, porque aquí voy a tener que saber cómo viene la presentación de la fórmula que voy a prescribir y cuántos gramos tiene, porque créanme que yo lo vivo todos los días. Y aquí cuando yo vaya a ver la cantidad total que le voy a prescribir por un mes al paciente, el auditor hace el cálculo exacto, ¿sí? Pero también debo hacer la indicación adecuada en este paciente que me dé el cálculo exacto del volumen que yo le voy a dar. Siempre teniendo en cuenta de que cuando lo justifico, la principal justificación no es solo la enfermedad, sino que el paciente está desnutrido. Si yo no hago esa salvedad, como por qué voy a justificar que el paciente requiere esto. Y tener en cuenta de hacer esa fórmula médica que es el MIPRES, que yo tenga esa prescripción adecuada de esa fórmula con la indicación que tiene según el INVIMA, que es digamos,
mi ente regulador aquí en Colombia. Entonces, estas dos diapositivas son tan importantes como todo lo anterior. Yo puedo saber mucho, hacer los cálculos muy bien, prescribir muy bien al paciente, pero si yo no hago esta parte, pues el paciente no va a tener acceso al tratamiento que yo le he mandado. Siempre tener en cuenta de hacer todo una guía de mi paciente, desde una nutrición temprana, basada en la evidencia, con una mezcla de nutriente químicamente definida, y hacer una nutrición no solo cuando está hospitalizado, sino una transición a la casa, con una guía adecuada. Tener en cuenta de hacer este acompañamiento, y aquí hago mucho énfasis en pacientes que han estado mucho tiempo intubados con una sonda, y se le quita la sonda y empieza a comer. Ojo con la prescripción y ese control de la ingesta. Y se ha quedado con algún tipo de trastorno de deglución, de hacer ese acompañamiento y de trabajar muy de la mano con fonoaudiología, porque muchos de estos pacientes pueden hacer con un trastorno de deglución, puede hacer una broncoaspiración y tener una complicación que no queremos. En conclusión, les dejo este último artículo que es de este año, que encontré preparando esta clase, y es qué hacer y qué no hacer en un paciente con cirrosis. ¿Qué hacer? Valorarlo con métodos sencillos. Informar y hacer mucha educación a mi paciente. Cantidad, calorías y proteínas, que es prácticamente hipercalórica, hiperproteica. Patrón de comidas, el refrigerio en la noche y mantener la masa muscular con actividad física. En solo este pedacito es lo que yo quiero que se lleven como lo que les quiero dejar en esta clase. ¿Qué no hacer? Abordar la desnutrición como que no se puede hacer nada. Sobrecargar al paciente, hacer restricciones, restringir al paciente, hacerle periodos prolongados de ayuno, ¿sí? Y pasar por alto ese agotamiento de ese paciente de la parte muscular. Entonces, yo con esta diapositiva, con qué hacer y qué no hacer, pienso que con esto concluyo. Y con esta tabla en donde simplemente les quiero decir y les dejo, a mí me gustan mucho los algoritmos para que ustedes tengan guías en cómo hacer el manejo de sus pacientes, y es no olvidar estos 5 puntos: el tamizaje, la evaluación objetiva, la intervención, ¿sí? Con todo lo que lleva la intervención de una historia nutricional, de una valoración antropométrica, bioquímica y funcional, y de un monitoreo de parámetros antropométricos y bioquímico. O sea, más que todo lo anterior es el seguimiento. Puntos claves, creo que esto ya se los he dicho, y pues para recordar como todo el resumen de lo que les he dicho durante toda la clase como tal. Muchísimas gracias y espero sus preguntas. Muchísimas gracias, licenciada. Le agradecemos por esta ponencia que sin duda alguna nos llena a todos de conocimiento. Vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Sí. Ahora vamos a verlas aquí. No. Que se me hizo pequeño todo, no lo puedo ver, pero aquí lo vamos a ver. Listo, ya. Se me hizo pequeña la pantalla y no encontraba nada. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a pasar entonces a las preguntas y respuestas. Puede ser que en todos estos procesos de aprendizaje, la parte más difícil sea desaprender, ¿verdad, licenciada? Hemos tenido patrón de conocimiento y de prácticas, y pues a veces nos llega nueva información y se nos hace un poco difícil ese desaprendizaje. Pero pues esta es parte también de este curso, de este diplomado, y es que aprendamos nuevas modalidades y nuevos tratamientos para mejorar la salud
Así que vamos a pasar a las preguntas aquí. Vamos a ver. Noemí García nos pregunta, en pacientes con hígado graso, ¿la suplementación de vitamina D y zinc es recomendable? En paciente, sí. O sea, con falla hepática, siempre que el paciente tengas, ya que ya le hayan medido el valor y tenga deficiencia de vitamina D, la recomendación es suplirla. Y lo mismo de zinc. Debemos siempre tener valores normales, digamos. Y la ventaja que tenemos es que podemos medirlos. Claro. Muchas gracias. Alison Olivares nos dice, excelente ponencia. ¿Cuál es la relación de la enfermedad celíaca y las condiciones de hígado graso? Bueno, en cuanto a la enfermedad celíaca, yo les comentaba que cuando revisé las últimas guías, las de ESPEN del 2019, falla hepática, para mí fue nuevo encontrar esto. Pero lo que reportan allí, inclusive hay varias bibliografía que ustedes las pueden tener, revisar para tener más, digamos, bibliografía. Lo que dicen en conclusión es que encontraron mucha relación de pacientes con enfermedad hepática y enfermedad celíaca. Y que cuando empezaban a manejar estos pacientes con dietas libres de gluten, mejoraban los exámenes de las enzimas hepáticas. Entonces me pareció súper, y algo que se me olvidó decirles, súper importante, es que en el suplemento toda la parte de proteínas es muy importante y los aminoácidos de cadena ramificada. Pero hay dos cosas importantes que ustedes deben tener en cuenta también cuando vayan a elegir el suplemento, y es que los carbohidratos de la fórmula sean especiales. Por ejemplo, los del Enteres Hepatic son maltodextrinas y eso me garantiza una adecuada tolerancia. Y que los ácidos grasos, si yo tengo la oportunidad que ojalá ese suplemento tenga triglicéridos de cadena media, es súper bueno. ¿Por qué? Porque son pacientes que tienden a hacer mucha intolerancia. Y si yo le voy a dar un refrigerio con esa cantidad de calorías en la noche, se los juro que no voy a ser capaz, porque el paciente no lo va a tolerar si yo no tengo ese adecuado suplemento. Entonces, el suplemento para falla hepática, específicamente del Enteres que estamos hablando, específicamente tiene los aminoácidos de cadena ramificada, pero también sus carbohidratos son como maltodextrinas, y tienen la grasa en forma de aceite de canola y triglicéridos de cadena media. Fuera de que tienen 1 o 2 gramos calorías por centímetros, que también me beneficia el que no le tengo que dar tanto volumen a un paciente que probablemente me pueda cursar con ascitis. Entonces, miren que son otros aspectos que yo también debo ver. Muchas gracias. José Javier Díaz nos pregunta, ¿de qué manera funcionarían los probióticos en la falla hepática? Lo que nos dicen las guías específicamente es probióticos, prebióticos y más. Si yo puedo, en vez de dar los dos por separado, darlos como simbióticos, mucho mejor. Y lo que se ha encontrado es que me puede también mejorar las enzimas hepáticas. O sea, como han medido el efecto del probable beneficio es con mejoría de las enzimas hepáticas. Ok. Sharon Reyes nos hace una pregunta acá, nos dice, ¿cuál es su experiencia en la herramienta de tamizaje nutricional para pacientes hepático RFH NPT? Paciente hepático, ¿RN qué? No entendí la sigla. PT. ¿Cuál es su experiencia en la herramienta de tamizaje nutricional para paciente hepático? María José, si nos podés apoyar ahí para decirnos qué significa RFH y NPT. Si no, la vamos a dejar. Seguimos con las demás. En eso nos apoyan ahí para poderlo decir correcto. Pero si quieres, o sea, recomendación de evaluación para decirles como un resumencito.
Evaluación nutricional, la valoración global subjetiva para el paciente hepático, donde tengan los ítems que les conté allí, súper recomendada. Y tener, si se puede, dinamometría con el dinamómetro para saber fuerza muscular. Y la otra que no les comenté aquí es la de tener el TAC para hallar también masa muscular. Entonces, digamos que como evaluación subjetiva y evaluación objetiva en el paciente con falla hepática. Ok, muchas gracias. Noemí García dice, en relación al uso de nutrición parenteral, ¿se recomienda que sea infusión continua o cíclica? Parenteral siempre debe ser continuo, 24 horas dentro de lo posible y generalmente pues aquí en Colombia casi no se maneja pacientes, no se manejan pacientes con nutrición parenteral en casa, entonces generalmente están hospitalizados y damos nutrición parenteral 24 horas. No sé si también está preguntando por nutrición enteral. Ok, vamos, no dice. Porque a veces pacientes que tienen de pronto las dos, vía oral y vía por sonda, si tratamos de nosotros de dar como cíclica, dar de pronto en la noche por la sonda y en el día para que coma, como para que no, para poder lograr todo el objetivo. Entonces ahí sí sería cíclica. Ok, muchas gracias. Alison Olivares, ¿cuál es la ventaja de ofrecer un refrigerio nocturno alto en proteínas en caso de encefalopatía? Porque primero, la recomendación es porque se ha visto que el periodo de la noche es un periodo muy lábil a estos pacientes a hacer hipoglicemia, por eso es esa cantidad de calorías, ¿sí? Y aprovechar de que sea proteínas, pero recuerden que la recomendación es que sea con aminoácidos de cadena ramificada, para no ir a tener ese riesgo de encefalopatía. Ok. Adelaida Susana Royce, excelente exposición. ¿Existe alguna fórmula actualizada para el cálculo de peso seco en pacientes con ascitis? No, más que fórmula es aprovechar de pesar el paciente después de que haya tenido paracentesis. Ustedes saben que el paciente con ascitis, estoy hablando de ascitis severa, son pacientes que tienen que ir a manejo de paracentesis. Entonces, o el paciente, digamos, que está en su control con su hepatólogo y tenga una ascitis moderada o leve, son pacientes que ustedes saben que cursan o son medicados con diuréticos. Entonces, digamos que se trata de evaluar el peso cuando está con menos líquidos, con menos edema. Entonces, aprovechar ese momento en la consulta. Y si es el paciente que ya ha llegado en grado grande, alto grado de ascitis, que tuvo que írsele a hacer paracentesis, entonces se aprovecha después de esa paracentesis tomar ese peso. Ok. Una consulta, ¿una cirrosis con encefalopatía se hace o no se hace control proteico? Controlar a 0.6 o 0.8 gramos kilo por día de aminoácidos de cadena ramificada. En una diapositiva dice esta recomendación y en otra recomiendan liberar más la proteína. No, a ver, yo les traje varias guías, pero la recomendación, ¿cuál es? En el momento que el paciente esté con encefalopatía hepática, bajar proteína a 0.6 y 0.8 gramos kilo día, que eso va a ser con más o menos 1 o 2 días, ¿sí? Y que esos 0.6 a 0.8 sea con una fórmula que tenga aminoácidos de cadena ramificada. Ok. Pero de resto, ya se pone su proteína normal y ya puede ir mezclada, digamos, o ya puede ir pues la fórmula para evitar que vuelva la encefalopatía, porque ya vamos a pasar de 0.6 gramos kilo día a probablemente 1,5 gramos kilo día.
Claro. Marisol Holland nos dice, en nuestro país Venezuela no contamos con una gran variedad de suplementos nutricionales especiales. ¿Será posible recomendarle proteínas de soya o ácidos de cadena ramificada, pero usadas en gimnasios? No, la proteína vegetal, o sea, la proteína de soya es proteína vegetal. Recuerda que en un paciente desnutrido la recomendación es proteína de alto valor biológico. Entonces, si es un paciente desnutrido, lo que dicen las guías es, ojalá pues con proteína, digamos, de los alimentos, ¿sí? Y la proteína, y me encanta y le agradezco muchísimo esta pregunta. Las proteínas de los gimnasios no tienen ningún respaldo científico. Ojo, importantísimo. Por eso hice tanto énfasis. Las guías nos dicen fórmulas especializadas y sobre todo de laboratorios que hayan hecho investigación y que tengan respaldo científico. En cuanto a la sonda para nutrición enteral, si el paciente presenta varices esofágicas, igual es recomendable colocarla. Muchísimas gracias por esa pregunta. Eso está en las guías también y lo recomienda sin ningún problema. Poner sonda de nutrición no tiene contraindicación en pacientes con varices esofágicas. Probablemente si le acaban de hacer algún tipo de escleroterapia, en ese mismo momento no, pero siempre ya cada vez está más liberado esa parte. A veces lo que hacemos nosotros acá en la práctica es que en el momento que le hagan su procedimiento de las varices o revisión de las varices, le pongan la sonda. Si el paciente está llegó con un sangrado severo y le tuvieron que hacer esa escleroterapia y estaba muy severo, muchas varices, pues probablemente en ese momento no, pero en el momento que le vayan a hacer la revisión, tratar de que el mismo endoscopista le ponga con mucho cuidado la sonda de nutrición, si es necesario. Perdón. ¿Cuál es la razón de mayor cantidad de proteína en los obesos? Porque es un paciente que, acuérdense que es un paciente que cuando hay obesidad, un paciente de 120, 130, igual es un paciente que ustedes deben hacer el peso ajustado. Y con el peso ajustado es un paciente que requiere más cantidad de proteína porque vamos a hacerlo por más peso, digámoslo así, ¿sí? Pero un paciente obeso es un paciente que así como tiene más, pues no sabemos exactamente, pero tiene, digamos, masa muscular y masa grasa como tal. Ok. Lourdes nos dice qué se hace con la proteína en el paciente con cirrosis si además presenta falla renal. Muy buena pregunta y muchas gracias. Aquí tenemos que tener en cuenta de que igual a cualquiera, son dos enfermedades súper hipercatabólicas y que las dos requieren alta proteína. A no ser que el paciente tenga ya, digamos que es un renal crónico y que estén tratando de evitar de que vaya a diálisis, pues probablemente requeriría baja proteína. Pero vuelvo y les digo, un paciente con falla, o sea, desnutrido, falla hepática, falla renal, es un paciente que requiere alta proteína. Entonces, probablemente es un paciente que va a requerir diálisis y por ende va a requerir una dieta hiperproteica por la falla hepática y por la falla renal. Ojo, recuerden que muchos de estos pacientes con falla hepática crónica pueden llegar a un síndrome que es el síndrome hepatorrenal y es común. Entonces son pacientes que cursan con las dos patologías y probablemente va a tener que llegar desafortunadamente a diálisis para poder nutrir, porque si no se nutre, va a empeorar su falla hepática y va a empeorar su falla renal. Ok.
En encefalopatía hepática solo se indica dietas lactovegetarianas y o suplementos especiales con ácidos de cadena ramificada. Con aminoácidos, perdón, de cadena ramificada. Sí, sí. A veces se hace limitación de la carne roja porque parece ser muy amoniogénica y que tiene mucha respuesta con el aumento de amonio, que cada vez también es más interrogado como tal. Pero también tener en cuenta de que hay otras fuentes de proteínas. También lo de la carne roja se restringe mucho porque el mismo paciente le coge aversión a las carnes rojas. Entonces es también por eso. Pero es como buscar la mejor forma. Y aquí esta pregunta también les agradezco mucho porque cada paciente también evoluciona diferente. Me refiero a que hay pacientes que son muy lábiles a aumento de la proteína, pero también muy lábiles a determinada fuente de proteína. Me explico. A pacientes que si yo manejo de pronto con mezcla algo de proteína vegetal, pero con animal, pero de pronto teniendo en cuenta más pollo, pescado, más que carne roja, de pronto con leche, pueda tener mejor respuesta a esa encefalopatía. Por eso hay que, como les digo, trabajar muy de la mano con el equipo médico, con el médico, porque es quien nos va a decir también cómo es esa evolución o ese mantenimiento de ese grado de encefalopatía que tenga el paciente. Ok, muchas gracias. En el cálculo de proteínas hace referencia al total de proteínas kilo día de alto valor biológico. No considera el total de proteínas derivadas de otros grupos como almidones, vegetales, leguminosas, porque no lo considera en el cálculo total. Almidones y ¿qué otra cosa me dijiste? Vegetales y leguminosas. Vegetales y almidones no se tienen nada en cuenta porque la cantidad es mínima. Leguminosas sí, porque son fuente de proteína, pero recuerden, primero hay que unirla, asegurar de que se consuma con un cereal. Pero vuelvo y les cuento, es proteína vegetal que no es de alto valor biológico y sobre todo si son pacientes desnutridos, la recomendación es proteína de alto valor biológico. Muchas gracias. Ronald Mora nos pregunta, suplementos como el Enterex hepático, ¿cuál es el momento ideal para usarlo? ¿Cuántas veces al día y por cuánto tiempo? Bueno, esta es una recomendación que yo les doy. Yo pienso desde el primer momento que yo tenga que suplementar el paciente. Me explico, que no alcanzo a cubrir. Primero, yo trato de darle el requerimiento de ese paciente específico con alimentos y tratar de hacer toda la manipulación, fortificación, modificación con un plan de alimentación. Si no lo logro, yo desde ese mismo momento debo suplementarlo. Y mi recomendación y lo que yo hago en la práctica es recomendarlo de una vez con una fórmula con aminoácidos de cadena ramificada. ¿Por qué? Porque es la ideal para este paciente. Por la cantidad de proteínas, la concentración, la calidad de esas proteínas, que yo voy a poder darle esa cantidad que requiere y le voy a poder garantizar tolerancia con lo que les conté del tipo de carbohidrato y tipo de lípidos, porque independiente de todo, son pacientes que debo desde el principio manejar el tipo de grasa, porque acuérdense de dónde viene esa falla hepática de un hígado graso. ¿Cómo se lo daría? ¿Cómo se lo doy? Primero, fraccionado. Ahorita estamos tratando y han salido varias opciones de fórmula de mezclar con frutas, con alimentos. Se lo trato de dar fraccionado, prescrito durante todo el día y le dejo una porción grande como refrigerio en la noche. Siempre entre las comidas principales. Y generalmente la recomendación es 1 a 2 sobres al día para dar la cantidad que yo necesito, según el peso que les conté en el ejemplo que hicimos.
Ok, muchas gracias. Aquí esta me gustó cómo la redactaron. Dice, profe, la semana pasada quedó de responder cómo manejaría nutricionalmente a un paciente con síndrome de Budd-Chiari. Ah, bueno, sí, siquiera me acordó. Sí, yo les mostré, no les alcancé, es que quisiera mucha información darles, pero yo tuve una paciente muy especial que quise mucho y que tenía Budd-Chiari. Independiente de la causa, si es un paciente que llegó a falla hepática por una hepatitis, por un Budd-Chiari, por una, por una enfermedad hepática alcohólica, por una enfermedad hepática no alcohólica, por ejemplo, una enfermedad hepática autoinmune, que es muy común. Independiente de la causa, el manejo es igual, ¿sí? Este tipo de pacientes cursan con una desnutrición muy marcada y cursan tienden a hacer mucha ascitis. Entonces la recomendación es la misma, manejar con hiperproteica, hipercalórica, toca hacer restricción de sal y restricción de líquidos teniendo en cuenta la recomendación que les dije. La experiencia que tuve con mi paciente era una paciente que llegó muy desnutrida y una paciente que tuvimos que ponerle sonda para poderla nutrir, para poderla llevar al trasplante. Y desafortunadamente, cuando llegó, pues ya estaba, digamos, su enfermedad en un estadio que había que sí o sí trasplantarla lo más rápido posible. Ok. Leonardo Bravo nos hace una muy buena pregunta. Dice, excelente presentación, muy práctica. Mi pregunta es, entonces, ¿debemos restar la dosis correspondiente del suplemento de aminoácidos de cadena ramificada del aporte total de proteínas? Y si tiene una opción práctica para incentivar la ingesta oral de las fórmulas que tienen aminoácidos libres, que como sabemos tienen un sabor alterado. Bueno, muy buena pregunta. Primero, ya se me había olvidado la primera. Restar, sí, muy buena pregunta porque eso me lo han hecho, me han preguntado muchas veces. Me explico, si yo calculé 1.5 gramos kilo día en un paciente de 70 kilos, son 105 gramos, yo le resto el cálculo de aminoácidos de cadena ramificada, claro, muy bien. Y segundo, la recomendación de la fórmula, esta fórmula que tiene aminoácidos de cadena ramificada no tiene el sabor de las fórmulas oligoméricas, que son de muy mal sabor. Esta no tiene ese sabor, ¿sí? Y la ventaja es que, digamos, se puede manejar con mezclarla con frutas para que, digamos, variar el sabor. Normalmente el Enteros viene con sabor a vainilla y es un sabor que lo han hecho muy neutro, porque acuérdense que este tipo de pacientes cursan con cambios en el gusto y con anorexia. Pero hay varias opciones ya de fórmulas que quedan súper ricas y apetitosas para ellos, de hacerlas en mezclas con frutas y en forma de malteadas para que se la puedan tomar agradablemente. O poderlas hacer inclusive en flanes o cuajarlas de pronto también como con gelatina para que puedan comer como en forma de postrecito. Ok. Dice aquí, ¿el efecto de los probióticos se ha demostrado en bajar los niveles de amonio y urea? No, en las guías habla específicamente es cambios en las enzimas hepáticas. No dice exactamente del amonio. Ok. Ivana Polanco nos pregunta, ¿qué tan recomendable es el AC de canola? Porque en diversos estudios reportan que puede ser proinflamatorio por su relación de ácidos grasos poliinsaturados. No, el aceite de canola, recuerden que está dentro de los aceites poli y monoinsaturados, de los poliinsaturados. Y ese es el recomendado para usar.
Acuérdense que recomendados para usar aceite, los mejores son aceite de canola y aceite de oliva, ¿sí? Recuerda que los proinflamatorios son los saturados. Ok. Daniel Campos nos pregunta, en el caso de pacientes con encefalopatía hepática que son veganos o vegetarianos por cultura o religión, ¿solo se les indicaría suplementos proteicos o qué se puede hacer en estos casos? Buenísima pregunta y la verdad muy difícil de responder. Sobre todo porque si son veganos, pues nos tocaría todo con proteína vegetal, ¿sí? Y ahí hacer mucho énfasis en que definitivamente tenemos que apoyarnos muchísimo del suplemento nutricional para poder aportar todo ese requerimiento. Claro. Glenda Camacho nos pregunta, ¿puede la restricción de grasas revertir en alguna medida el hígado graso? Más que la cantidad de grasa, es la cantidad total, o sea, de que el paciente pueda bajar de peso. Acuérdense que el paciente obeso que baja de peso, y eso se los digo porque eso y está en varios estudios que yo les mostré la semana pasada, de la recomendación de inclusive pacientes para cirugía bariátrica. ¿Por qué? Porque al bajar de peso disminuye el hígado graso, y ustedes saben que una de las recomendaciones para el paciente obeso mórbido que va a cirugía bariátrica es tratarlo de bajar un poco, por lo menos 5% de peso, para que disminuya y se descongestione el hígado en grasa, y eso nos disminuya de tamaño y ayude a la parte, digamos, quirúrgica del cirujano en este tipo de pacientes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Claro, que baje de peso, y dentro de ese plan de bajar de peso, hacer la restricción necesaria de grasa, pero más que restricción en cuanto a porcentaje, es el modificar esa calidad de la grasa, bajar a lo máximo la grasa saturada, como en el paciente con enfermedad cardiovascular, y dejar el tipo de grasa es en grasa con poli y monoinsaturada. Ok. Nancy Gómez nos dice, excelente ponencia, licenciada, muchas gracias. Un paciente con hepatocarcinoma que va a iniciar con quimioterapia, ¿se inicia con el aporte proteico normal o vamos aumentando progresivamente más el suplemento? Pues, si es un paciente con un carcinoma, con mayor razón, fuera de todo el requerimiento que les dije, tienen que tener en cuenta que tiene el requerimiento de un paciente con cáncer, que aumenta muchísimo. Entonces, imagínense para cubrir este tipo de pacientes. Sí, y tenemos, recuerden, el factor de necrosis tumoral allí, que hace que este paciente llegue muy rápido a una caquexia. Entonces, ojo con este tipo de cosas para que sepa que es un paciente con más reto en manejarlo. Y sí, es un paciente que definitivamente tenemos que suplementarlo desde el principio. Cuando yo hablo de suplementación, recuerden que no es solo por vía oral, sino que a veces nos toca por sonda. Ok, muchas gracias. Glenda Camacho nos dice acá que en algunas bibliografías la ingesta de fructosa y el yogur están contraindicados en el paciente con hígado graso. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, estoy totalmente de acuerdo. La fructosa hoy en día se toma como un azúcar simple que se metaboliza rápidamente. Entonces, definitivamente no es recomendado el aumento de la fructosa en estos pacientes. Y acuérdense que la mayoría de estos pacientes con hígado graso son obesos o en sobrepeso.
Ok, muchísimas gracias. Pues terminamos todas las preguntas. Le tratamos de dar respuesta a la mayoría para que todos pudieran ahí estar satisfechos con la actividad del día de hoy. Muchísimas gracias, licenciada. Le agradecemos mucho, de verdad, su participación y todos los aportes que usted nos ha dado estas 2 semanas acerca del manejo con el paciente hepático. Así que le agradecemos mucho. Le dejo la palabra para que usted pueda despedirse. Bueno, no, muchísimas gracias, de verdad ha sido un gusto estar con ustedes, de verdad quisiera mucho más tiempo, es un tema que me gusta mucho, me encanta que estén tan motivados y que cualquier cosa me pueden escribir, estoy disponible para lo que necesitan, dudas que tengan, les traté de mandar toda la información y todas las referencias para que puedan revisar y ampliar mucho más el tema y de verdad un gusto haber estado con ustedes. Muchísimas gracias. ¿La podemos encontrar en redes sociales, licenciada? Sí, o si quieres, yo te puedo mandar o se los puedo escribir aquí el correo, si tienen alguna pregunta más fácil, les muy voy bien. se los voy a escribir de una vez. Muchísimas gracias. Así que pues bueno, módulo 4, así que estén pendientes para la siguiente semana. Hablaremos acerca del paciente oncológico y ahí está el correo de la licenciada para que ustedes puedan hacerle las consultas pertinentes, ¿verdad? Muchísimas gracias. Aprovechamos también a agradecer a la asociación ANDEWAT, a la Asociación de Nutricionistas de Guatemala, a ANUCUA por el apoyo para que este diplomado se esté llevando a cabo y por supuesto al Colegio de Profesionales de Nutrición de Venezuela, quien es el que nos ha dado todo el respaldo para el resto de Latinoamérica. Les agradecemos infinitamente su conexión. Terminamos la reunión con 329, pero estuvieron conectadas más de 500 personas. Muchísimas gracias. Y el jueves tenemos examen, no se olviden, están pendientes ahí, se los vamos a enviar lo más temprano que podamos. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes. Feliz noches. Sí.